¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Estamos otra vez a través de los medios de comunicación tratando de reflexionar y considerar algunos temas que son vigentes en este tiempo. Hay algo que quiero compartir y quiero que de alguna manera reflexionemos juntos y tiene que ver con la conciencia. Sí, la conciencia es parte de la imagen de Dios puesta en el ser humano cuando lo creó. La conciencia es aquello que remuerde, es aquello que está dentro nuestro, es aquello que anima, es aquello que produce que no tengamos paz o que tengamos paz en ciertos momentos, se condiciona el accionar de las personas. Y la conciencia, de alguna manera, como decía recién, es parte de esa imagen de Dios cuando Dios creó al hombre en un principio y a la mujer. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, quiero mencionar solamente una frase, que Dios limpiará de obras muertas nuestra conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que la conciencia de todo ser humano puede tener obras muertas u obras vivas. Puede tener cuestiones que llevan a la vida y cuestiones que llevan o que quieren llevar a la muerte, a la desesperanza, a la destrucción, al desánimo, a la frustración. Pedro, el apóstol Pedro, habla en uno de sus libros, en el capítulo 3, versículo 21, y dice el compromiso ante Dios de tener buena conciencia. Habla del bautismo, que aquellos que reconocimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, luego hemos hecho como testimonio público, como paso de fe y obediencia delante de Dios, que es el compromiso ante Dios de tener buena conciencia, de dar los pasos necesarios para que no tengamos las obras muertas que generan hedor en nuestro ser, que generan sufrimiento y que generan tristeza para nosotros y para aquellos que están a nuestro alrededor. Ahora, escuché hace mucho una expresión como esta, violar la conciencia. La conciencia se viola cuando se pasan por encima los principios creacionales de nuestra vida. Cuando alguien viola su conciencia, se genera una gran crisis, se genera angustia, se genera una actitud mayor a alejarse de Dios. ¿Por qué? Porque el que hace las cosas sabiendo que está mal, se esconde. Dice las palabras de Dios, que aquel que hace lo malo se esconde y aquel que hace lo bueno lo expresa, está en luz, está al día, digamos, en el día para que se pueda ver. La conciencia es parte, como te decía, de la imagen de Dios en todo ser humano, desde la creación, desde el principio. Y esta debe estar limpia, no contaminada. ¿Cómo se contamina la conciencia? Por la práctica, por el hecho de dejarnos llevar por las costumbres que las sociedades van imponiendo a través de modas, a través de corrientes, a través de distintas cosas que van en contra de lo que Dios ha dispuesto en un principio. Nuestra conciencia se va contaminando de a poco y corremos un riesgo de dejar de ver lo malo como malo y lo bueno como bueno e invertirlo y ver lo bueno como malo y lo malo como bueno. Que la conciencia no esté condicionada. Hay personas que están siendo rodeadas por otros que tienen mala conciencia y a su vez tratan de que el que está a su lado viva, piense y sienta como ellos. Es una conciencia condicionada por lo externo y también a veces es condicionada por el diablo mismo, por el enemigo mismo, pero hablamos acá de cuestiones de las personas que están rodeando a cada uno. A veces nosotros relativizamos la voz de nuestra conciencia. Nos sentimos mal cuando algo hacemos, vemos, decimos, pensamos, sentimos o lo que fuese, que nos hace sentir mal. En el fondo queda un sabor amargo, ¿no te ha pasado? Que ha quedado un sabor amargo. Quizás has dicho alguna verdad, pero en tu interior había bronca, había enojo, había ira,
y dijiste, dije la verdad, pero quedé triste. Bueno, porque esa conciencia ha relativizado una verdad, que es pasar por alto los motivos del corazón, las motivaciones del corazón, aunque se hayan declarado, en este caso, en el ejemplo que pongo, verdades. Muchas veces se trata de empañar la conciencia. Se trata de empañar diciendo, bueno, si todos lo dicen, no debe estar mal. Si todos lo hacen, el otro es peor que yo, la otra persona no es mejor que yo. Vamos tratando de hacer comparaciones, pero no comparaciones con lo que Dios nos dice, sino comparaciones entre otras personas que, aunque podamos tener razón, esa conciencia puesta por Dios en tu vida, en nuestra vida, cada uno, la vamos empañando, tratando de justificar un montón de cuestiones. Y otro de los aspectos es cuando nuestra conciencia se ciega, vamos cegando la conciencia, vamos cerrando los ojos de nuestro corazón y ya es como que no importa nada, pero en el fondo después queda la tristeza, queda la angustia, queda la desazón de que algo no está bien. Dios quiere que tengamos una conciencia que sea sensible al creador de la conciencia y al creador de nuestras vidas, a Él mismo. Pero para eso debemos aquietarnos. Escuché, como diría alguien por ahí, escuché que alguien dijo, este es un tiempo en el cual Dios permite que las personas estén en sus casas. Por la pandemia, por un montón de circunstancias, no tenemos la posibilidad de movilizarnos con libertad como quisiéramos para cuidarnos y cuidar al resto. Y hacemos bien en este tiempo puntual. Pero es un tiempo para aquietarnos. Y si nos ponemos a pensar un poco, no todos podemos aquietarnos. ¿Saben por qué? Porque los medios de comunicación están con un bombardeo constante. Esto, aquello, y no nos queda tiempo para pensar, para oír a Dios, para oír aquella palabra que Dios quiere hablar a nuestras vidas a través de la conciencia. O a veces nuestras conversaciones. El único tema que pareciera ser que hoy hay es el del coronavirus, un tema gravísimo, que debemos darle la importancia que tiene, pero no nos queda tiempo para reflexionar y oír a Dios a través de lo que Dios nos quiere hablar en nuestra conciencia. Hay algo que tenemos que considerar también, es en que nuestra vida necesita un tiempo de meditación, de aquietarnos y meditar. ¿En qué? ¿En qué quiere Dios de mí? ¿Qué espera Dios de mí? Y en nuestros caminos, en nuestras actitudes, en nuestras decisiones. Un tiempo para pararnos y decir, Señor, ¿qué querés de mí? ¿Te agrado? ¿Te agradé? ¿Qué querés, Señor? ¿Lo que hago está bien? ¿Lo que pienso está bien? ¿Lo que siento está bien? Un tiempo para reflexionar. ¿Pero de qué me sirve a mí aquietarme y oír la voz de Dios? Meditar en qué quiere Dios para mí y en mis caminos, reflexionar si no estoy dispuesto a hacer los cambios necesarios. Porque todo esto puede ser bueno, y es bueno por supuesto, pero si yo ejecuto los cambios, tomo las decisiones. Si nosotros nos disponemos a acercarnos a Dios, Él nos ayudará a las tomas de decisiones para bien. Hablamos siempre de decisiones para bien. Y débilmente escucharemos la voz de la conciencia, que no es más ni menos que Dios hablando en nuestro corazón. Veremos y entenderemos
lo bueno y lo malo, y dónde ha sido herida nuestra conciencia por el pecado. Y las heridas de la conciencia se perciben por diversas características. Uno de esos síntomas son el remordimiento. Cuando alguien tiene remordimiento es porque sabe que algo no ha hecho bien. A veces la angustia, porque sabe que hay algo que no está bien, que no está resuelto. A veces la depresión, aunque tiene un tema patológico, que no es nuestro tema, aún un tema médico, no es nuestro tema. Hablo acá de la depresión producto de los problemas de la conciencia, un tema espiritual. Remordimiento, angustia, depresión. Muchas personas me han dicho, no puedo dormir porque pienso. Podemos estar pensando, preocupándonos en este tiempo por nuestros seres amados. Y Dios nos dice que confiemos en Él. Pero, por otro lado, muchas veces no se quiere decir la verdad plena. Y lo que nos deja dormir es la conciencia, que está golpeándonos en la puerta de nuestro corazón constantemente. Tac, tac, tac. Pone en luz tu vida, sé transparente y no vivas en la oscuridad que hace que Satanás atormente tu vida. Y alguien me dirá, después de lo que ha dicho, ¿qué pasa con las personas que es como que no tuvieran conciencia de nada? También la palabra de Dios habla de eso. Dice que la conciencia de muchos será cauterizada, estará como quemada, insensibilizada por fuego, como quemada, las terminaciones nerviosas, y no, pero no toda. Siempre queda un resabio de conciencia. A veces la conciencia es insensibilizada por la práctica del pecado. Los asesinos seriales, los corruptos que repiten actos de corrupción, ya no ven lo malo como malo. Y tantas otras cosas, ¿no? Lamentables. Porque se han insensibilizado, pero en el fondo todavía está la conciencia, insensibilizada en gran medida, pero está. Y esa práctica del pecado, cuando la conciencia está insensible, empuja a la muerte. Empuja a no querer vivir, o empuja a menospreciar la vida del otro, o a quitar la vida a otro. Toma cualquier expresión que tenga que ver con la muerte de esta manera y te darás cuenta que muchas veces tiene que ver con esto. Pero te quiero decir algo que es muy importante. Cualquiera sea la situación, sean personas que un día aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador y viven con alguna de esta dificultad, aún es tiempo para acercarse a Dios, confesar los pecados a Dios, poner en luz sus vidas y recibir la paz y el perdón que proviene de Dios y comenzar un nuevo camino. Y para aquellos que aún no han tomado esta decisión, porque no la entendieron o porque decidieron hasta ahora no hacerlo, yo les quiero decir que Cristo quiere darte la libertad y que no veas la sombra de la muerte, de la angustia, de la desesperación, de la tristeza, de la angustia, sino que veas un nuevo horizonte lleno de paz y bendición de parte de Dios. Porque esa conciencia cauterizada, insensibilizada, o eso que ya no ves más que lo malo, o esperás lo malo, o esperás la catástrofe, o esperás el problema, Dios dice, yo lo quiero cambiar por esperanza. Gozo, paz y esperanza. Pero tenés que reconocer que Jesucristo murió por tus pecados en la cruz del Calvario. Jesucristo, el Hijo de Dios mismo, murió por tus pecados en la cruz
Y Él quiere que lo reconozcas en tu corazón, no con tu mente, sino con tu vida también. Y le digas a Dios, al Padre, Padre, he vivido de acuerdo a mis criterios y mis principios y veo que no me fue bien. Ayúdame. Creo que Jesucristo es tu Hijo y fue enviado por vos para morir por mí en la cruz del Calvario. Te pido perdón por mis pecados, reconoce tus pecados, tus necesidades, tus angustias, contáselo a Dios y decirle, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame. Señor Jesucristo, pongo mi vida en tus manos. Quiero ser hijo de Dios o hija de Dios. Ayúdame. Si lo haces, créeme, con tus palabras, con tus palabras, volvé a ver el video, volvé a verlo las veces que sea necesario, al menos este final, y repetí la oración, pero con tus palabras, como una decisión personal delante de Dios. Y ¿sabes una cosa? Recibirás la bendición de parte de Dios. El Señor te bendiga. Te saluda tu hermano, amigo, el doctor Rubén Rodríguez, con un fuerte abrazo, sabiendo que el que quiere abrazarte aún más fuerte es el Señor Jesucristo.